tendemos a idolatrizar a imágenes, pero también a seres humanos. Amén. Muchas veces idolatramos a los seres humanos. Y eso pasa en la religión, pasa en la política, pasa en el área empresarial, pasa en todas las áreas de la vida humana. Es importante tener mucho cuidado. El Señor dice que no tendrás dioses ajenos delante de Él. No tendrás dioses ajenos delante de Él. Y no tener dioses ajenos implica absolutamente ningún tipo de Dios. Algunos de nosotros somos llamados a compartir esta bella palabra, que no solamente es santa, sino que es eterna. Pero nosotros simple y sencillamente somos los vasos en los cuales Él deposita esa agua que se convierte en río de agua viva que fluye a través de nosotros para bendecir a las naciones. De ahí el título del mensaje del día de hoy: ¿qué quiere Jesús de nosotros? ¿Qué quiere Jesús de mí? Y de los hombres y de las mujeres que como mi persona hacemos este trabajo. ¿Qué quiere el Señor Jesucristo de usted? Y de los hombres y de las mujeres que al igual que usted creen de la misma manera. ¿Qué quiere Jesús de nosotros? Uno de los problemas es como está ese video, ve el video ahí, una playa rocosa, amén. Y si ustedes ven, el mar, las aguas son llevadas de un lado para otro y el viento las arrastra y las hace chocar en un lado y en otro. Vengan a Santiago conmigo y después vamos a ir a Marcos 16. Pero comencemos ahí en el libro de Santiago, la epístola de Santiago. Vamos a leer la palabra en el Todopoderoso de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo. Amén. Y la palabra del Señor es bien clara. Es bien clara. Y la palabra del Señor nos dice que toda buena dádiva y que todo don perfecto proviene de Él. Nos manda ahí en Santiago capítulo 1 y verso 22, que seamos hacedores de la palabra y no tan solamente oidores. Es decir, que no nos engañemos a nosotros mismos. Porque si alguno es oidor de la palabra, pero no hacedor de ella, este es semejante al hombre que considera en un espejo su rostro natural, porque él se considera a sí mismo y se va y luego olvida cómo era. Mas el que mira atentamente en la perfecta ley, la de la libertad, y persevera en ella, no siendo oidor olvidadizo, sino hacedor de la obra, este será bienaventurado en lo que hace. Si alguno se cree religioso entre vosotros y no refrena su lengua, sino que engaña su corazón, la religión del tal es vana. La religión pura y sin mácula delante de Dios el Padre es esta: visitar a los huérfanos y a las viudas en sus tribulaciones y guardarse sin mancha del mundo. Alguien diga gloria a Dios. Amén. En el Evangelio según San Marcos, en el capítulo 16, me dicen amén cuando lo tengan. Nuestra fe no solamente debe de ser pura, nuestra fe debe de también ser fuerte, pero además de eso, nuestra fe tiene que tener carácter. El Evangelio no es una fe para gente ignorante. El Evangelio, repito, no es una fe para gente ignorante. Eso es lo que la gente en el mundo cree. Que aquellos que creemos en el Evangelio somos un pueblo de gente ignorante. No es así. El Evangelio es
para gente pensante, es para gente que razona. El Evangelio no es una fe ciega, es una fe llena de luz, es una fe para caminar no en la noche, sino más bien en el día, no en la oscuridad, sino en luz plena. Esa es la voluntad de Dios. Yo estoy acá para transmitirles a ustedes una vez más, en este día domingo 2 de junio, que quiero una vez más felicitar a nuestro hermano Guillermo Pozo. Venga, hermanito Guillermo, un ratito. Venga un ratito. ¿Tienen el micrófono ahí, hermanos, que me presten? Amén. A ver, gracias, hermanito Andy. Amén. Regálenme un aplauso para este varón. Dios lo bendiga, hermanito. Amén. Nuestro hermanito Guillermo Pozo, para quienes vean la transmisión o estén viendo la transmisión, es originario de Perú y recién lo acabamos de enterrar y de resucitar, es decir, recién lo hemos bautizado en el todopoderoso nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Y este día también quiero aprovechar de felicitar a su papi, un hombre a quien amamos un montón y quien es el responsable de que usted y su familia estén también acá con nosotros. Amén. A nuestro hermano Guillermo Pozo, papá, que está también hoy cumpliendo años, amén. Y el día de hoy, este fue un regalo de cumpleaños para él. Así es que envíele un saludito a su papi, que lo está viendo con toda seguridad. Bueno, ya en la mañana hablé con él temprano, diciéndole feliz cumpleaños. Bueno, padre, ¿qué te puedo decir? Gracias por todo, las enseñanzas, los valores, y ahora más en estas cosas de Dios. Solamente decirte que te amo y que Dios te guarde todos los días de tu vida. Amén. No se preocupe, sé que las palabras siempre hacen falta. ¿Sí? El Señor me lo bendiga, hermanito. Amén, amén. Felicidades, me le regalan otro aplauso a nuestro hermano. La palabra del Señor dice que nuestro nombre es escrito en el libro de la vida, ¿verdad? Y qué maravilloso y precioso. Y la pregunta permanece, ¿qué quiere Jesús de nosotros? Y para entender qué quiere Jesús de nosotros, tenemos que primero entender quién es Jesús. Si nosotros nos tomamos unos minutos para leer la Escritura, nos vamos a dar cuenta, por ejemplo, tienen ahí San Marcos 16, ¿verdad? No lo pierdan, vengan ahí a Apocalipsis 1 conmigo. Amén. Apocalipsis capítulo 1, versículo 17 en adelante, rápidamente. Este no es el tema de hoy, porque estoy haciendo la pregunta, ese es el tema de hoy. ¿Qué quiere Jesús de nosotros? Pero para entender, para saber y para recibir qué es lo que Jesús quiere de nosotros, primero tenemos que saber quién es Jesús. Mis hijos saben, o nuestros hijos saben qué es lo que nosotros los padres queremos de ellos, pero ellos saben que nosotros somos los padres de ellos. Ellos saben qué es lo que los maestros en la escuela quieren de ellos. Ellos saben qué es lo que las autoridades esperan de ellos, pero son diferentes niveles de autoridad. Diferentes formas de autoridad. ¿Qué es lo que Jesús quiere de nosotros? Bueno, primero tenemos que saber quién es Jesús. Apocalipsis 1:17 nos dice, cuando le vi, este es el apóstol Juan hablando, caí como muerto a sus pies y él puso su diestra sobre mí diciéndome, no temas, yo soy el primero y el último. Ya sabemos que el primero y el último nosotros lo conocemos como Dios. Solamente existe un primero y un último. Solamente existe un alfa y un omega. Solamente existe uno que es el mismo de ayer y de hoy y por los siglos. Y nos dice, yo soy el primero y el último. Pero por si acaso no lo entendemos, agrega en el verso 18, y el que vivo y estuve, ¿qué dice ahí? Muerto. Solamente uno estuvo muerto. Solamente uno estuvo muerto y vive.
Mas he aquí que vivo por los siglos de los siglos. Amén. Y tengo las llaves de la muerte y del Hades. Ahora, si usted une estas cosas, se va a dar cuenta que el primero y el último es el mismo que vive y que estuvo muerto. ¿Cómo se llama? Jesús. Entonces, cuando estamos diciendo qué quiere Jesús de nosotros, lo que en realidad estamos diciendo es qué quiere Dios de nosotros. Primera de Timoteo 3:16 dice que indiscutiblemente grande es el misterio de la piedad. Dios fue manifestado en carne. ¿En la persona de quién? De Jesús. En el Evangelio según San Juan, en el capítulo 14, el apóstol Felipe le pregunta: Señor, ¿quién eres? Le dijo: Señor, muéstranos al Padre y nos basta. Y él le respondió a esa pregunta con otra pregunta. Y le dijo: ¿cuánto tiempo hace que estoy con vosotros, Felipe, y aún no me has conocido? ¿No sabes que el que me ha visto a mí ha visto al Padre? ¿Cómo pues entonces dices, muéstranos al Padre? Porque en él, en Jesús, dice Colosenses, habita corporalmente toda la plenitud de la deidad. Regreso al tema de hoy. ¿Qué quiere Jesús de nosotros? En el Evangelio según San Marcos, en el capítulo 16, me dicen amén cuando estemos ahí. Vamos a leer a partir del versículo 15. Nos dice la palabra lo que el Señor Jesús quiere de nosotros. Esto es conocido como la Gran Comisión. Hay por lo menos 3 lugares en los evangelios en donde está de una forma explícita la Gran Comisión. Al que la mayoría de los predicadores se refiere o utiliza mayormente es la Gran Comisión expresada en el Evangelio según San Mateo, en el capítulo 28, verso 18 en adelante, en donde literalmente la palabra del Señor dice: todo poder me es dado en el cielo y en la tierra. Por tanto, id y haced discípulos de todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. En el Evangelio según San Lucas, en el capítulo 24, en el verso 46 y en el verso 47, la Escritura expresa el mismo tema relacionado con la Gran Comisión, pero lo dice en otras palabras y de otra manera. Lucas, el evangelista, escribe, a diferencia de el otro evangelista, Mateo, y el apóstol Mateo, escribe Lucas: así está escrito, y así fue necesario que el Cristo padeciese y resucitase de los muertos al tercer día, y que se predicase en su nombre el arrepentimiento y el perdón de los pecados en todas las naciones. Y hoy vamos a leer lo que escribió el evangelista Marcos, el mismo gran mandamiento, expresado, como diría en inglés, yet again, en otra forma. Amén. Pero está diciendo lo mismo. San Marcos, capítulo 16, en el todopoderoso nombre de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo, nos dice: y les dijo: id por todo el mundo y predicad el evangelio a toda criatura. Diga: a toda criatura. A toda criatura. Y vea lo que dice el verso 16. El que creyere y fuere bautizado. Amado Guillermo, hermano Guillermo, ¿está viendo? El que creyere y fuere bautizado, ¿será qué? Mas el que no creyere, ¿será qué? Mire usted, ¿qué quiere Jesús de nosotros? ¿Qué quiere Dios de nosotros? Amén. Primero,
Él está diciendo que debemos de ir por el mundo y que debemos de predicar el evangelio a toda criatura, incluyendo a aquellos que me caen mal, incluyendo a aquellos que no me quieren, incluyendo a aquellos que no se bañan, incluyendo a aquellos que no tienen que comer, que andan descalzos, que están en las cárceles, que están en los hospitales, que son pordioseros por donde sea que los encuentre. La palabra del Señor es clara y nos envía a ir por todo el mundo, porque para el evangelio no existen las paredes, tampoco existen los muros y tampoco existen las fronteras. Y nos dice que debemos de predicar el evangelio a toda criatura. Ese mandamiento y esa orden es dada a la iglesia. Ese mandamiento y esa orden no fue dada al arcángel Miguel, no fue dada al arcángel Gabriel, no fue dada a ningún querubín, a ningún ángel o a ninguno de los miembros de las potestades superiores o de los coros celestiales, que son 9 en el reino de Dios. Esa potestad, esa autoridad, ese mandamiento, esa orden de ejecución fue dada por el Señor Jesucristo a su iglesia, de la cual todos nosotros somos parte. Nos dice la Escritura, verso 16, el que creyere y fuere bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado. Y estas señales seguirán a los que creen. En mi nombre echarán fuera demonios, hablarán nuevas lenguas, tomarán en las manos serpientes, y si bebieren cosa mortífera, no les hará daño. Sobre los enfermos pondrán sus manos, ¿y qué dice ahí? Sanarás. ¿Cuántas veces, hermanos, han ustedes necesitado que otra persona haga un trabajo, o que dé un mensaje, o que haga alguna otra cosa en representación suya? Hermano Guillermo, usted tiene trabajadores, ¿verdad? A quienes da órdenes, o tiene que estar usted ahí presente. Las dos cosas. Amén. A esa persona que usted tiene encargado, usted le da órdenes y le dice esto y esto y esto quiero que haga. Y esa persona que usted tiene encargada, la tiene encargada porque cumple con las órdenes que usted le da. ¿Sí o no? Es decir, nosotros no le damos órdenes a nadie, ni esperamos nada de nadie, que sabemos que no va a cumplir con aquello que le estamos pidiendo, ¿verdad que no? ¿Verdad que no? Es desperdiciar el tiempo. Hermano Andy, usted tiene trabajadores con usted, ¿verdad? A quienes da órdenes, ¿verdad? Y usted espera que cumplan con esa orden, ¿verdad? Hermano Conchito, usted también tiene trabajadores, ¿verdad? Igual les da órdenes, esto y esto es lo que quiero que se haga. Y solamente le damos órdenes a aquellos que sabemos que van a cumplir con esa orden. Hermano Josecito nos decía el otro día que él tiene alrededor de 480 personas bajo su autoridad. Así me decía, ¿verdad, hermano? Más o menos. 480 personas. Pero él tiene redes de manager y de supervisores que lo ayudan en todo ese trabajo. Amén. Así como él está sometido a la autoridad de otro manager que está más arriba de él, y él sometido a la autoridad de otro manager más arriba de él. ¿Verdad que así es, hermano? Pero el jefe del hermano Josecito lo tiene ahí, primero por la confianza que le tiene, y segundo por la capacidad que él tiene. Esos son instrumentos necesarios para que una relación funcione, y más que todo si es una relación de trabajo. Cuando el Señor Jesucristo dio el gran mandamiento a la iglesia, se lo dio primero por la confianza que Él le tiene a la iglesia, y segundo se lo dio porque Él le dijo, y recibiréis poder
cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. Hechos capítulo 1, versículo 8. Es decir, el Señor Jesucristo sabía que la iglesia iba y tiene la capacidad para ir por todo el mundo y predicar el Evangelio y todo lo que la predicación del Evangelio comprende. El Señor Jesucristo no le iba a otorgar esa responsabilidad a una iglesia incapaz, a una iglesia fría, a una iglesia ignorante, a una iglesia no comprometida, a una iglesia llena de pecado, a una iglesia llena de apostasía. El Señor no llamó a ninguna iglesia apóstata, no llamó a ninguna iglesia abusiva, ni fraudulenta, ni ladrona, ni corrupta. El Señor llamó a una iglesia santa. Él dijo: sed santos porque yo soy santo. Y a ese pueblo santo es a quien el Señor le ha dado este mandamiento. Cuando hago la pregunta, ¿qué espera Jesús de nosotros? Por ejemplo, yo espero de mi esposa que sea fiel conmigo. Imagínese si mi esposa me es infiel. Pero eso es un camino de ida y de venida. Al igual que yo espero la fidelidad de ella, ella también espera la fidelidad mía. Nosotros esperamos que nuestros hijos no sean fieles. Pero ¿qué pasa cuando nuestros hijos son infieles? Nosotros esperamos que aquellos con quienes entablamos relaciones no sean fieles. Pero ¿qué pasa cuando no son infieles? ¿Qué pasa cuando nuestra confianza es quebrantada? Es decir, que cuando la confianza es quebrantada, el mandamiento es retirado. De la misma manera, cuando la iglesia o aquella que se hace llamar iglesia quebranta el mandamiento o su relación de fidelidad para con su esposo el Señor, el mandamiento también es retirado. Pero ahora la pregunta es: ¿en qué condición estamos nosotros? Cuando nosotros elegimos a una persona para que nos represente en cualquiera que sea el menester que vamos a pedirle apoyo, es porque nosotros tenemos la confianza que esa persona va a cumplir con su cometido. Y porque tenemos confianza en la fidelidad de esa persona. ¿Recuerdan lo que hablábamos antes de comenzar a compartir este pensamiento? Hay cosas grandes preparadas para nosotros, pero para que esas grandes sucedan, tenemos que ser fieles los unos a los otros. Amén. ¿Alguien puede dar gloria a Dios? Nosotros somos representantes de Jesucristo el Señor aquí en la tierra. Y Él nos ha dejado un encargo, una encomienda, para que nosotros nos convirtamos en sus manos, en sus pies, en su boca, en su pensamiento, en su corazón, en su espíritu, en su presencia. Y vayamos por todo el mundo diciéndole a la gente, no solamente a través de la palabra, pero también a través de los hechos, quién es nuestro Señor. Somos llamados a ser ejemplos de Jesús en la tierra y no a ser sombras de Satanás. Somos llamados a amar a la gente y no a engañar a la gente. A hablar verdad y no a hablar mentira. El Señor, antes de ascender al cielo, le encomendó esto a sus discípulos y les dio instrucciones precisas. Es decir, que les dio instrucciones en las cuales no había lugar a dudas. Ellos no podían decir, rascándose la cabeza, es que no entendimos, Señor, no nos dijo muy claro. No nos dijo muy claro. Amén. Les dio instrucciones precisas de lo que Él quería que ellos hicieran. A eso se le conoce como la gran comisión.
La palabra comisión significa encargo que una persona da a otra persona para que haga alguna cosa. Es decir, es un mando conferido, es una autoridad conferida. El hermano Josecito a sus managers les puede decir, este mes necesitamos vender $1,000,000. Y para hacer ese $1,000,000, esto es lo que vas a hacer, A, B, C, D, etcétera. Y le da claramente la instrucción porque se necesita generar $1,000,000. Y luego le dice, tú eres el encargado de hacerlo. Es decir,